Gracias por acompañarnos. Eskerrik asko guztioi, ni esker, ongi etorri lagunok. Digo Antonio, para empezar sentándole entre nosotros. Vengo de saludar al hombre más limpio de alma de cuantos conozco. Esto lo dijo Unamuno refiriéndose a Antonio Machado. Esas palabras me representan al pensar en otro Antonio, Álvarez Solís, un referente del periodismo alejado del pensamiento único. Con su verbo y, sí, con su gran alegría de vivir, Antonio nos fue metiendo a todos y todas, poco a poco, en el bolsillo. Y muchos de nosotros te guardamos en nuestro corazón. Su padre periodista había dirigido 3 periódicos. Antonio fue un joven redactor en La Vanguardia de Barcelona, director, entre otros medios, de la revista Interview. Con el tiempo saltó a Euskal Herria, donde fue una de las voces de Radio Euskadi, de los personajes semanales de Euskal Telebista y por fin articulista hasta su muerte en el diario Gara. Homenajeamos a quien contempló la vida como la más amplia carta magna posible, como una constitución. La verdadera, Julio me dijo en 2014 en Bilbao, porque la vida está siempre abierta, mientras que un gobierno tras otro en este país han decidido cerrar la Constitución a cal y canto, cerrar la Constitución y, por tanto, aprisionar la vida. Nuestro querido amigo no está con nosotros desde el pasado 30 de marzo de 2020. Los sentimientos de hoy fluyen desde el ayer. José Saramago nos recuerda que hay un dicho que es tan común como falso. El pasado está, creemos. Pero el pasado no pasa nunca. Si hay algo que no pasa, es el pasado. El pasado está siempre, somos memoria de nosotros mismos y de los demás. En este sentido somos de papel. Somos papel donde se escribe todo lo que sucede antes de nosotros. Somos, decía José Saramago, la memoria que tenemos. Escuchemos a dónde le lleva la memoria hoy a Javier Madrazo, que como anfitrión nos acoge en este salón de actos, ya en el que tantas veces estuvo Antonio Álvarez Solís. Arratsaldeon, lehenengo eta behin eskerraren izenean, eskerrak eman nahi dizkizuet ekitaldi honetara etortzeagatik. Eskerrak ere eman nahi dizkiet Ibarretxe lehendakariri, Bernardo Atzagari, Arnaldo Tegiri, Jesus Martinezi, Laura Mintegiri eta Iñaki Sotori. Zuek berarentzat pertsonak oso bereziak zineten. Esker on berezia Antonio Álvarez Solísen familiari. Ada, Olan eta Lars, Kataluniatik etorri direla. Nire ustez, omenaldi hau beharrezkoa zen Antoniorekin zorra izan bagenuen eta. Horregatik hemen gaude. Antoniori eskerrak emateko. Realmente sentíamos que teníamos una deuda con Antonio. Se nos fue en la noche oscura de la pandemia, en soledad, en el aislamiento colectivo que vivimos, casi sin darnos cuenta. Nos hubiera gustado despedirnos de otra manera, dándole un fuerte abrazo. Por eso estamos hoy aquí, las más de 240 personas que nos hemos reunido en este local para rendirle un merecidísimo homenaje y para agradecerle todo lo que nos ha aportado desde un punto de vista intelectual, político, espiritual y sobre todo humano. Antonio fue un crisol de identidades, aunque sin duda que le marcó especialmente los años de su infancia que vivió en la cuenca minera, en Mieres, en plena revolución asturiana, con la victoria del Frente Popular y con la elección como diputada asturiana de Dolores Ibarruri Pasionaria. Dice que allí en Mieres perdió el miedo, escuchando el sonido de los morteros
y durmiendo en el refugio en el momento de los 3 bombardeos diarios. Decía que eran a la 1 del mediodía, a las 8 de la tarde y a las 3 de la madrugada. Fue una persona que nadó contracorriente, y eso le costó caro. Los grandes poderes mediáticos del Estado le apartaron por no abrazar el pensamiento único, por no comulgar con ruedas de molino. De hecho, llegó a decir: echo mucho de menos que Madrid, donde resido, no responda a mis inquietudes. Siento Madrid como un destierro. Cuando se está desterrado, la cárcel la tienes fuera. He vivido despierto en una patria secularmente dormida, sin más consuelo de razón que el que me han dado catalanes y vascos. Gracias a ellos he aliviado mi destierro, poblado de melancolía y de silencio. Euskadi acabó siendo su refugio durante los últimos 20 años. Fue un lugar para él de acogida, emocionalmente, profesionalmente, políticamente. Lo fue durante los últimos 20 años, como he dicho, aunque siguiera residiendo en Madrid, primero y finalmente en un pueblo de Segovia, después, donde falleció. A veces pienso que llegaba a idealizar Euskadi, hasta el punto de que le tenía que decir: Antonio, en todas las casas cuecen habas, y aquí también hay mucho margen de mejora. Cada visita a Euskal Herria representaba para él una bocanada de aire fresco, un momento para cargar pilas. Se sintió muy querido en nuestra tierra, y también es verdad que desde otros puntos del Estado recibió muchos palos por defender otra visión del llamado conflicto vasco. Colaboró en Euskal Telebista y en Radio Euskadi desde el año 2002 hasta el 2009. Lamentablemente, a partir de ese año también sufrió un apagón en estas colaboraciones, porque la nueva dirección del ente público decidió prescindir de sus servicios, ya que al parecer le resultaba una voz incómoda. No era santo de devoción de los nuevos responsables políticos de Euskadi. Fue Gara el periódico que le cuidó y le mimó durante sus últimos años. Por eso quiero agradecer públicamente a Iñaki Soto por abrirle las puertas de su periódico. Esa colaboración semanal y los libros que fue escribiendo fueron el auténtico estímulo y la motivación para mantener la ilusión y las ganas de vivir. Si hubiera que definir a Antonio, yo diría que era un sabio y una buena persona, pero como los verdaderos sabios, era una persona humilde y con un extraordinario y fino sentido del humor y con un impresionante sentido filosófico, profundo y anticipatorio en todos los análisis que hacía. Sirva como botón de muestra lo que dijo hace 9 años en relación a Ucrania. Ahora mismo en torno a Ucrania la apuesta es quién destruye a quién, no quién resuelve las cosas. Los occidentales quieren que Ucrania se incorpore al cerco contra Rusia y contra China. Claro, de ahí saldrá otra guerra. Esa guerra va a demostrar que los grandes mecanismos de la guerra ya no sirven. Lo dijo en abril del 2014. Menuda clarividencia. Pero si algo caracterizaba a Antonio era su profundo humanismo. Una persona muy cariñosa y cercana. Siempre tenía una palabra amable con todo el mundo. Decía: mi palabra predilecta siempre es el otro, la existencia del otro. El otro que llega a estar con nosotros hasta el punto que somos nosotros mismos. Mi yo tiene también mi tú. Eso para mí es fundamental. El otro es por lo que cada uno existe. La nada vital no existe si existe el otro. La existencia del otro es la alegría de vivir. Por mucho que me esfuerce, una de las cosas que no puedo hacer es odiar al otro. Me resulta imposible. Creo que aunque me fusilasen, sería incapaz de odiar al piquete de fusilamiento o a quien firmó mi sentencia. No sé cómo se odia, ni qué se hace. No sé qué es el odio. Se emocionaba con las pequeñas cosas, con esos pajaritos que acudían a comer las migas de pan que él dejaba en el alféizar de su ventana, o con sus queridos perritos que había adoptado y a los que adoraba. Fue un adelantado a su tiempo. Hace ya muchos años nos decía que el camino era que la izquierda abertzale y la izquierda federalista y republicana trabajaran juntas. Y añadía: corro el riesgo de que las bases respectivas ni unos ni otros me entiendan. Pedía a las fuerzas de izquierda que creen entusiasmo y persigan la idea de que lo pequeño es hermoso.
defendía la idea de proximidad. Decía, tenemos que buscar las naciones pequeñas, de 200 kilómetros por 200 kilómetros. Hoy Antonio sigue siendo una fuente de inspiración para los que seguimos defendiendo una república confederal. República que fue una de sus principales señas de identidad. Dijo, la república es mucho más que ser antimonárquico. La república me gusta porque en el Mediterráneo todas las repúblicas han sido profundamente emocionales. Siempre es un momento de emoción popular. La emoción es el espíritu, es el alma. La emoción siempre es primordial, creadora, inicial. La república es una ansia de progreso material, pero también de ruptura espiritual. Es el acceso a la democracia. La ciudadanía, decía, es el poder. España no tiene acceso a la democracia hasta las repúblicas. Las dos perecen a manos de militares. República es una pasión por la calle. Significa dignidad con mayúsculas. Lo cierto es que se le echa mucho en falta. Era un ser muy especial. Para mí era un gran amigo y un referente. Antonio fue una persona que vivió con gran armonía y sin contradicción su identidad comunista y su identidad creyente y cristiana. De hecho, los últimos 20 años profundizó en esta faceta con varias publicaciones. Su obra póstuma, en la que trabajó en los últimos 2 años, la esperamos publicar en breve. Hasta para despedirse fue un ejemplo. Me admiraba su serenidad y su esperanza a la hora de afrontar su final. Es un acontecimiento que generalmente, bien sabemos, genera zozobra, ansiedad y en muchos casos angustia. Sin embargo, Antonio estaba preparado. Llevaba varios años preparado, sin que eso le impidiera seguir escribiendo y seguir publicando. Doy fe que a pesar de sus limitaciones físicas, escribió hasta el día antes de morir. Para finalizar, sé que estarás muy feliz por la presencia de estas personas que hoy nos acompañan y que nos dirigirán unas palabras y que eran tan importantes y especiales para ti. Decías, mi mayor pecado ha sido no haber dedicado el tiempo suficiente a mis hijos. Espero que ellos ya me lo hayan perdonado, pues saben que los quiero. Por eso sé que estarás especialmente emocionado y orgulloso por la presencia hoy de Ada, de Olan y de Lars en representación de tu familia. Antonio, solo me queda expresarte un profundo sentimiento de gratitud por tu testimonio, por tu sabiduría compartida y tu coherencia en defensa de tus ideas. Comparto contigo la esperanza en que nos encontraremos en una vida en plenitud de la que tú ya disfrutas. Entre tanto, intercede por nosotras y por este mundo que tanto lo necesita. Goian bego, Antonio, agur eta ore. Memoria. Somos la memoria que tenemos, dice Saramago. 30 de marzo de 2020. Antonio ha muerto. No me llames. Me escribió Ana, la esposa de Álvarez Solís. Han pasado horas. Sobre la mesa quedó frío el desayuno. El verde de su pluma bebía de la cultura. Atesoraba capacidad para el análisis, coraje, ironía, inocencia, ternura, lucidez. No sabía lo que era el odio ni el miedo. Ni el miedo. Antonio era único. Cuando le comuniqué la mala noticia a mi querida Maya, de repente se puso a nevar durante 15 segundos. En el pueblecito de Segovia donde vivía ocurrió exactamente lo mismo. Nevó de repente cuando se lo llevaron. Me contó Ana. Algún día, cuando volvamos a la normalidad tras la pandemia, le haremos en Euskal Herria el homenaje que merece. Cuando alguien ha gozado de una vida plena y larga, en Mutriku dicen que ha hecho una buena costera. En Navarra, querido Antonio, lo sabes bien, el artista Borriqui te ha homenajeado con un irrechi. Hoy acontece por fin este homenaje. Escuchemos ahora a Lehendakari Ibarretxe, Juan José Ibarretxe, zurea da hitza. Etorriko familia eta etorritako guzti-guztioi. Bueno, jakin behar duzue lehenengo irtera da niretzat, oin dela joazte
bizitzaigun guri ama, eta nire lehenengo irtera da. Eta etorri naiz batez ere hartutako hitza, Javier Marazorekin, betetzeko eta beste alde batetik omenaldi xume bat egiteko pertsona handi bati. Cuando conocí a Antonio, me llevé una sorpresa increíble, porque ¿quién hubiera pensado que una persona que era tan pincho como él, con aquellas formas tan cuidadas, pudiera pensar que detrás de él había un comunista libertario, un comunista cristiano, un cristiano comunista, una persona de amplia cultura, vasta cultura, fina ironía y una gran capacidad de análisis para hacer la política. Solo tuvo un problema, siguiendo a San Bartolomé, que era de verdad. Y los periodistas de verdad, en una sociedad que tiene un debate mediático y político tan envilecido, no corren buena suerte. Y así le pasó a él. Es mucho más fácil ser francotirador, ser artillero en esta sociedad, desde los medios de comunicación en esta sociedad que hoy vivimos. Pero él fue un periodista de verdad. En segundo lugar, y una vez conocido, debo resaltar la lealtad con la que conmigo se comportó. Yo no sé si porque cruzábamos caminos, él era comunista cristiano y yo era agnóstico cristiano, cristiano agnóstico. Y quiero pensar, se lo he dicho a Jesús antes de comenzar, porque leyendo sus escritos me di cuenta que esa devoción por la ternura que él tenía, por la compasión, el principio cristiano, fue lo que nos unió a los dos, en la medida en que fuimos sacudidos de lo lindo a lo largo de nuestras correspondientes carreras profesionales. Recuerdo que en el año 2003-2004 acababa de ser ahostiado, primero en la Universidad de Granada, en un acto en el que me convocó Santiago Carrillo para presentar el nuevo estatuto político. La reunión fue muy bien desde el punto de vista académico, pero la salida fue tormentosa, fue horrorosa. De hecho, tuve que hacer de Amelín, me llevé a las turbas y a continuación le llamé a Santiago Carrillo para decirle: Santiago, tienes el camino libre, puedes ir al hotel, ya te he pedido la sopa de ajo. Me pidió una sopa de ajo. ¿Qué quieres? Una sopa de ajo. Por cierto, Javier, me di cuenta que no habían perecido todos mis conocimientos de la Escuela Nacional. Me sabía mejor el Cara al Sol que cantaban las 3 horas que estuvimos cerrados en el Paranifo de la Universidad de Granada. Me sabía el Cara al Sol mejor que Santiago Carrillo. Me dijo: te sabes el Cara al Sol mejor que yo. A continuación vino la siguiente fue en Córdoba. Y allí no solamente nos hostiaron a nosotros, hostiaron también a una parte del claustro universitario. Eso sí, la reunión por dentro fue francamente agradable, pero recuerdo cuando en la cena decía el bueno de Julio: Dios santo de mi vida, ya me puedes perdonar, Juanjo, ¿cómo ha podido ocurrir esto en la Córdoba de Maimónides? Y me acuerdo que nada más terminar esa gira tan exitosa por tierras esparsas, me vine aquí y me reuní con un grupo de articulistas vascos y españoles que escribían en medios de comunicación vascos. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues la sorpresa es que me mostraron mucho más respeto los articulistas que venían de otros pueblos y naciones de España que los propios, ¿verdad? Y al terminar la reunión me vino Antonio y me dijo: ¿Cómo está el ambiente? Y le dije: sí, bueno, esto es lo que hay, pero es el precio que hay que pagar por la coherencia, por tratar de llevar adelante los compromisos que adquieres con la sociedad. Y me dijo: ¿tú estás convencido? Y le dije: sí. Me dijo: pues entonces, adelante. Tercera fase, parte final de su vida, cuando presentamos este libro en la biblioteca aquí en Bilbao, y tuvimos un apartado para hablar de nuestras cosas. Los dos pertenecíamos a ese género mayoritario de personas en el mundo que son desheredados de la tierra por parte de los poderes, ¿verdad? Y entonces nos dimos cuenta que, sin embargo, éramos muy felices.
yo en el ámbito universitario, él en el ámbito periodístico. Se sentía acogido a pesar de las dificultades, y bueno, nos dimos cuenta que a pesar de todos los problemas que había, éramos personas felices. Y él me dijo: oye, Juanjo, ¿por qué no levantas la voz algunas veces en relación con la situación que estamos viviendo en este país? Me espetó. Y le dije: porque, mira, Antonio, yo no quiero pertenecer a ese género de personas que cuando están no saben estar y cuando se marchan tampoco. Y a partir de ahí me dijo: ¿ves, Juanjo, cómo la vida de las personas comienza y termina con un verso? Es que hay casco de noy. En un poema de la uruguaya Cristina Pérez Rossi se puede leer una historia de amor. Para que yo pudiera amarte, los españoles tuvieron que conquistar América, y mis abuelos huyeron de Génova en un barco de carga. Para que yo pudiera amarte, Marx tuvo que escribir El Capital y Neruda la Oda a Leningrado. Para que yo pudiera amarte, en España hubo una guerra civil, y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York. Para que yo pudiera amarte, tuve que huir en barco de la ciudad donde nací, y tú resistir a Franco. Para que nos amáramos, al fin, ocurrieron todas las cosas de este mundo, y desde que no nos amamos, solo existe un gran desorden. Para ordenar en parte el desorden nos acompañan Joseba Irazu, Bernardo Atxaga, que con su literatura ha plantado desde hace 30 años todo el mundo de Ubaba en nuestro imaginario. Eskerrik asko, que era Guillón de Cela inventó el territorio de Ubaba, va a ser el peor orador de esta tarde. Bien. Aunque mi intervención va a ser breve, va a tener una introducción, voy a decir un rodeo. Y empiezo con el rodeo y lo hago citando una oración, cuya circunstancia, ya lo adelanto, ofenderá a todos los presentes y en especial a los cristianos. Ofendería al mismo Antonio Álvarez Solís, que como saben, ya han dicho, ya se definía como comunista y cristiano. Y dice la oración: Dios Todopoderoso, Padre lleno de gracia, te pedimos que seas misericordioso con los que van a volar esta noche. Protege y cuida a los que se van a aventurar en la noche de tu cielo. Sujétalos en tus alas. Haz que estén bien de cuerpo y alma y tráelos de vuelta. Danos fuerza y ánimo en las próximas horas. Dales el premio que sus esfuerzos merecen. Sobre todo, Padre nuestro, trae la paz a tu mundo. Que en adelante sigamos teniendo fe en ti y que no olvidemos que estamos ahora y siempre ante tu presencia. Amén. Voy a leerlo en euskera, que fue como lo publicamos en la revista hace 20 años. Jaun guztialduna, aita graziaz betia, gaur gauean aireratuko direnekin, erruki hor izan zaitezen eskatzen dizugu. Emaiezu babesa eta zaindu itzazu zure zeruaren gauean ausartzea doazena. Atxiki itzazu zure galpean. Sentiaraz itzazu ondo, gorputzez eta harimaz eta ekarritzazu atzea etxera. Emaiguzu indarra eta adorea datozen orduetan. Emaiezu haien aleginek merezi duten sarila, batez ere aita gurea, ekarrezazu bakean zure mundura, jarra dezagula aurrerantzian ere, fedea izaten zuan, eta ez dezagula aztu zure horrean gaudela, orain eta beti, amén. Y explico la circunstancia. Esta oración la pronunció el reverendo Downey poco antes de que el Enola Gay saliera hacia Hiroshima con el objeto de lanzar la bomba
atómica. Una segunda bomba atómica caería sobre Nagasaki 3 días más tarde. La primera bomba atómica contra la población civil. El gobierno de Estados Unidos, con el presidente Truman al frente, declaró que aquella era la manera de terminar con la guerra. Por eso decía el reverendo Downey en su oración, sobre todo, Padre nuestro, trae la paz. Recuérdese que la bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, bautizada como Little Boy, acabó con la vida de 140.000 personas, 66.000 de ellas en el primer minuto. La que se lanzó sobre Nagasaki, Fat Man, fue aún más mortífera, 70.000 personas muertas en el primer minuto. Creo que el texto, y a esto voy, del reverendo Downey, la oración, que fue sacada del olvido por el poeta Oden, que lo publicó en una antología en 1971, es ejemplo claro de la relación entre el mal y las grandes palabras, de la relación entre el mal y el lenguaje bello, ejemplo de cómo el lenguaje cubre y protege al mal en nombre del bien, la mistificación y la mentira. Podrían encontrarse una infinidad de ejemplos en todos los campos, en todos los niveles, en muchos momentos históricos, porque se trata de fenómenos que, por decirlo así, se consideran fractales, fenómenos que se repiten en la realidad, en este caso en la realidad histórica, según un mismo patrón, a diferente escala y con diferentes consecuencias. De modo que la parte oculta de la realidad, lo que no se conoce o se conoce mal, erróneamente, equivocadamente, es mucho más grande que la visible. Y aquí termina el rodeo y vuelvo la vista hacia Antonio Álvarez Solís. He repasado estos días los comentarios que leyó para la radio en su libro Cartas a Euskadi, los artículos que publicó en Gara entre 2007 y 2009, recogidos en una selección que se tituló Así veo Euskal Herria. En todos ellos, Antonio Álvarez Solís habla de la parte oculta de la realidad, de la parte oculta de las diferentes realidades vascas, y trata con gran convicción moral desde el comunismo, desde el socialismo y el republicanismo, de corregir lo que, otra vez, influido como estoy por la presencia de un teólogo, otra vez con léxico religioso podríamos llamar el mal. En las cartas a Euskadi su mirada abarca el mundo y abarca el Estado español, aunque centrándose casi siempre en Euskadi. En Así veo Euskal Herria, los artículos densos, de fuerte carga teórica, tienen como principal tema el devenir de la política en Euskadi, la así llamada la cuestión vasca. Objetivo que es evidente cuando se leen estos textos, es entrar en la parte oscura, en la parte silenciada, en la parte oculta de la realidad vasca en este caso, y sacar de esa realidad como quien saca de un pozo negro muchas veces, sacar algo, una verdad, una pizca de verdad. Sus textos, lo saben bien, quienes lo hayan leído, eran radicales, realmente sorprendentemente radicales. No digo que me sorprendiera viéndole, como dice el Dakari, sino, bueno, incluso, aun sin conocerle la radicalidad, a veces da un sofoco cuando ves los textos radicales. Bueno, pues como dice Ibarretxe, en esas formas que él tenía, escondía una gran radicalidad. Y a veces era extremadamente radical, como cuando comparó a Ariel Sharon, el primer ministro de Israel desde 2001 a 2006, con Hitler. Resumamos la situación: Hitler asesinaba niños por ser judíos, Sharon lo hace por ser niños palestinos. Hitler conducía masas judías hacia los campos de concentración por sospecharles enemigos del Tercer Reich. Sharon hace lo mismo con las masas palestinas por creerlas enemigas de Israel. Hitler creaba guetos con toque de queda para aislar a sus odiados judíos. Sharon convierte los guetos en guetos las ciudades palestinas, etc. Criticó asimismo con idéntica radicalidad lo que estaba sucediendo en esos años en torno a Euskadi.
sobre todo me parece en los años en que la Audiencia Nacional, los jueces en concreto que lo cita, hacen de este país realmente un gueto en el que casi todo es posible para la pobreza. Dice, por ejemplo, el juez don Carlos Ollero ha emitido voto particular contra la decisión de sus compañeros de tribunal que han excarcelado a 6 miembros de ECI que llevaban año y medio en prisión tras empapelarlos el magistrado señor Garzón. El señor Ollero dice que la excarcelación es improcedente porque el concepto actual de terrorismo como actividad punible ya no se circunscribe a la acción armada. Como decía un gallego buen amigo, que ignoraba el recto castellano, esto va tomando excremento. En su radicalidad no le faltaba el humor. Es peligroso a veces combinar humor con radicalidad, lo hacía. Y así, por ejemplo, una nota que tituló Obvio. Dice, la Asociación Médica de Texas ha declarado que es una evidencia científica que la abstinencia sexual es la forma más saludable y efectiva de prevenir las enfermedades de transmisión. Mira, y parecían tontos. Quizá un día la Asociación Médica de Texas descubra que la muerte es el estado perfecto para no tener fiebre. Bueno, hay mucho que admirar en su obra, mucho que elogiar. Si yo tuviera que resumirlo en una frase, repetiría lo que ya he indicado con mi rodeo. Luchó por hacer visible la cara oculta de la realidad y muchas veces lo consiguió. Creo que fue realmente muy querido en Euskadi. En general, digo, no solo por quienes él apoyó políticamente en un momento u otro, entiendas, como José Ibarretxe o los militantes de Arriba Casuna, sino por casi todos los que le escucharon en Radio Euskadi o leían sus artículos en Ghana. Él fue consciente de ello. Al hilo de una retórica declaración del entonces presidente Mariano Rajoy, aquello de que no voy a dejar tirado a nadie, piense lo que piense, escribió, supongo que se refiere a Rajoy, a los catalanes que él considera españoles extramuros. Pues bien, a mí, los suyos y los socialistas de los medios de comunicación me dejaron tirado hace años, lo que aproveché para estudiar la cuestión vasca y la cosa me salió redonda. Hallé afecto, libertad y capacidad de debate. A veces hablo bien de estas cosas, tan íntimas como socialmente irrelevantes, para animar a muchos compañeros a que consideren que lo español no es tan imprescindible. Bien, me parece entonces nada, de la mera presencia por mi parte ya indica el respeto y la admiración que tengo hacia lo que no es subrayado, que es su calidad, su cultura, su vastísima cultura, sus citas, su forma de emplear la lengua castellana. Tampoco cualquiera está capacitado para utilizar una lengua cualquiera a ese nivel. Y como estoy una vez en Ezqueró, como vasco, pues, me siento realmente orgulloso de que es como cuando alguien viene a tu casa y le parece bien, parece que lo has tratado bien y que ha comido bien en tu cocina y que ha dormido bien en la cama de tu casa. El huésped, hemos sido huésped de Antonio Álvarez Solís y estoy muy orgulloso de que haya salido de aquí con el corazón henchido. Bueno, es que regastó. Tenemos Euskal Telebista ha tenido la gentileza de lanzar para este acto de homenaje de hoy un vídeo con algunas de las intervenciones de Antonio. Aquí tenemos su imagen, tenemos su voz, Coño es este móvil. tenemos sus ideas. Por favor, que apagáis los móviles. Bueno, el móvil es...
la radio para mí es muy cálida. Detrás del micrófono me parece que hay una persona concreta que a lo mejor me está mirando sentada en una butaca en su casa, no sé, preparando la comida o leyendo un libro, ¿no? ¿Estaba nervioso en su primer No, programa? Nunca, ya nunca he tenido nervios. ¿No? No, por una sencilla razón, porque es que, no sé, mi espíritu es hablar con la gente. Yo en este momento te estoy viendo a ti. Se olvida. No veo al compañero de la cámara, ni veo la iluminación, ni veo al compañero de sonido, ni veo... Es decir, los observo muchas veces porque ojo, me dan una idea, si hay veces que cuando un cámara sonríe, lo estás haciendo bien. El cámara anda los suyos. Pasos de otro. En radio, vamos a poner su primer momento en la radio. En la radio fue el día que con Iñaki Gabilondo inauguramos el servicio por satélite. Se inauguró un servicio por satélite, aquello fue muy solemne, se hizo toda la propaganda y tal, y yo tenía que leer una instancia también, que Iñaki, que empezaba en la mesa, que después formaba parte de una serie de contraturas. Y me acuerdo que dijeron, esto por satélite, tal, y empezó a decir, querido radio, el satélite no descodificó, o no codificó, no descodificó, y estuvimos 5 minutos que creo que sabía solo de ellos, normalmente en la foto, pero también era risa, porque yo dije, oye, si hubiese puesto así hasta la buena, pero en general, porque es un surrealismo, creo que es la gran idea. Bueno, fue divertido, ¿no? No, fíjate. Está impuesto la monarquía de Franco, se ha reunido hasta el Partido Comunista, se fue Carril a hacer un viaje a Moscú y mientras tanto pues, todo el mundo cayó y juraron la monarquía, que realmente no hemos de ignorar que es una continuidad de un régimen que para mí siempre han estado, que ha sido ilegal, no inmoral solo y genocida muchas cosas, no que ha sido inmoral porque al fin y al cabo hundieron una constitución, ahora que tanto se respeta la constitución, pero una constitución hundida a tiros. Me invitaron a aquella fiesta que hacen en el palacio de, bueno, no sé, casi de una fiesta patriótica de estas por su santo, me parece, no cumpleaños o santo, algo así, el santo. Fui allí, tomé unos pinchos y bueno, hablé con alguna gente y se acabó, ya ni me volvieron a invitar y la pura verdad es que me invitaron una vez, pero ya no fui. Todos los republicanos no queremos ninguno de los reyes, pero claro, vienen los, cuando el mundo dijo en una de sus inmortales y larguísimas cartas de Ojota, que es que el rey era un rey republicano y sobre esto ya es ahora a ver cómo pincha usted, me fastidia, ¿cómo que un rey republicano? Sí, nada, pues lo he visto yo en los periódicos ingleses, dibujos sobre los monarcas ingleses, algunos de ellos realmente, que podían rozar no ya la injuria a la institución, sino a veces me referiría a una cosa que te parecerá retrógrada, pero que yo la guardo mucho, y todos los comunistas conservamos las buenas costumbres, ¿no? Los elementos históricos, que es el buen gusto. Vamos a ver, el Vasco ha sido siempre republicano, y si ha luchado por reyes, incluso por reyes carlistas, en algunos casos, ha sido sencillamente por oponerse a Madrid. Tocar la monarquía es tocar España, tocar los cimientos, tocarlo todo. Me da lo mismo los populares o los socialistas, que al fin y al cabo son los que gobiernan a los dos. Hay un matiz distinto entre la figura del rey no se toca, vamos a ver. Eso es un caso innecesario. Pero bueno, puede gastar tanto una jefatura de Estado, que no sé cómo se parece, quiero decirle que a mí eso lo pagamos todos y son de derecho divino. Y yo creo que son de derecho divino los reyes y dirán, qué barbaridad, que ese hombre no lo voy a sostener. Es decir, que estén ahí sin haber hecho elecciones, sin haber sido fruto de un acuerdo popular. Si tal, demonios, debe ser derecho divino, porque no puede llegar en el momento sucesorio. No creo que antes quede mucho menos. Aunque voy a decir una cosa, yo tengo la sensación a veces de que el rey, que era la monarquía más pobre de Europa, por eso Juan Carlos se casó con doña Sofía, porque no tenía dote doña Sofía, y claro, doña Sofía estaba enamorada de Harald de Noruega, pero bueno, había que aportar dote, entonces se casó
se casaron y ahora pues son una de las familias más ricas de Europa, quizás que están en el ranking mundial, ¿no? Bueno, qué bien, ¿no? Volver, luego seguiremos con este vídeo. Digo que qué bien escucharos, escucharme reír con las palabras de Antonio. Un poema muy corto de Mario Benedetti. ¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas, salvo la vida? Que para no ser heridos levantamos mundos. Que quien siembra muros no recoge nada, que casi todos somos albañiles de muros. Que sería mucho mejor construir puentes, que sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve. En cierta manera, para mí certera, tenemos con nosotros a un constructor de puentes de diálogo por los que hoy caminamos, Arnaldo Tegui Aurrera. Niretzat horrela da gaur hemen egotea, es un honor para mí compartir con vosotras y vosotros este acto de homenaje a Antonio. Al inicio, cuando se ha bailado el Aurrescu, su hija me ha preguntado a ver qué clase de baile era ese. Y he tratado de explicarle que ese es el baile que hacemos los vascos a la gente a la que tenemos mucha admiración y mucho respeto, ¿sí? Y creo que, en primer lugar, bueno, yo os voy a contar mi experiencia con Antonio. Yo creo que conocí a Antonio en la época de Izan Marasi. En aquella época he comentado con Julio que tuvimos una comida, una cena, no me acuerdo que era, yo tengo el recuerdo de que era en Guecho, que era en un lugar muy burgués, es la impresión que tengo, y en la que Antonio Álvarez Solís me hizo un interrogatorio muy profundo sobre temas económicos, y en las que me quiso, digamos, tratar de adentrar en un debate sobre la futura República Vasca, sobre su modelo social, etc. Y a mí me pareció, primero, que Antonio era una persona que tenía un porte ciertamente aristocrático, ¿sí?, a primera vista. En segundo lugar, una persona, como ha señalado Bernardo, creo que con un inmenso bagaje cultural. Yo a veces cito a Cicerón y digo que yo aspiro a construir una República Vasca de iguales en las que haya un pueblo culto, un gobierno honrado y leyes justas. Y creo que esto resumía bien también en parte lo que representaba Antonio. Un saber casi renacentista sobre todos los temas, con un respeto muy importante a las ideas del resto y del que a mí me impresionó desde el inicio su saber estar, su humildad, su capacidad para escuchar, su capacidad para tender puentes y no trincheras, y en las que yo me sentí muy halagado porque siempre habló bien de mí. Me ha dicho el Lehendakari Ibarretxe que tuvo una tournée por las universidades andaluzas en las que lo hostiaron. Yo, ¿qué os voy a contar? Yo ni tan siquiera hago tournés sin hacer lo mismo. Así que puedo entender que en su día pudieron entenderlo como una provocación. Bueno, entonces, creo que los vascos y las vascas, cuando alguien viene de fuera y nos trata con respeto, somos gente que acogemos bien a todo el mundo. Es que nos hemos acostumbrado a una historia tal de, digamos, de desprecios a lo que somos, de, digamos, humillaciones, que nos parece hasta raro que haya personas que vengan y nos respeten. Y esto forma parte de nuestra cultura. Nos abrimos enseguida a gente que viene de otros lugares geográficos, culturales y políticos y nos respeta. Y creo que es en parte porque somos un pueblo, como decía Xabier Arzay, un pueblo apareado. Yo no voy a extenderme mucho en cuáles son las reflexiones que hago sobre Antonio. Voy a decir solamente algo que me parece interesante de citar. Aquí se ha citado, bueno, luego hablará un teólogo, yo no me voy a meter, yo soy filósofo. Vale, entonces somos prácticamente lo mismo, pero se ha comentado lo de que Antonio Álvarez Solís era una persona que era cristiana y comunista, y la pregunta que quiero hacer al teólogo es si se puede ser cristiano sin ser comunista, porque a veces en algún tipo de ocasión y debate,
cuando he hablado con cristianos que no lo eran, les he dicho, ¿qué parte de que un rico es más difícil que entre en el reino de los cielos que un camello por el ojo de la aguja? Es difícil de entender. ¿Qué parte de ese mensaje es un mensaje que es difícil de entender? Entonces, quiero traer esto a colación porque, curiosamente, en este pequeño país del que se ha hablado tan mal, y de algunas gentes que se ha hablado muy mal, pero no en términos personales, en términos políticos, es un país que ha traído no solo a Antonio Álvarez Solís, cristiano y comunista, sino a gente como Bergamín, intelectual español, gran escritor, que reposa sus restos en Hondarribia, que dijo aquello de que no quiero que mis huesos toquen otra vez tierra española. Una persona comprometida, republicana, comunista, y además cristiano, también curiosamente, que se acercó también a este país y en este país encontró lo que fue un espacio para poder expresarse con libertad y un espacio en el que pensaba que se podía construir los ideales que ellos, digamos, profesaban y que creían y se sentían que habían sido abandonados en sus lugares de origen. ¿Qué decir de Alfonso Sastre? Otro intelectual nacido en Madrid, cuyos restos reposan aquí y que también, como Bergamín o como Antonio, encontró en este pequeñito país el espacio geográfico, humano, emocional y cultural en el que pensó que era posible hacer lo que en sus tierras de origen veía difícil hacer. Entonces, me parece que esto forma parte de nuestra historia, de nuestra pequeña historia. Somos un país pequeño, pero en el que hemos hecho grandes cosas. Y yo concluiría diciendo una cosa. Es decir, la última relación que tuve con él, que fue por teléfono, durante el COVID, pero un poquito antes, me expresó digamos, una cierta angustia porque era una voz que querían cegar, que querían ocultar, que querían acallar, y me dijo que le gustaría escribir en un periódico de aquí, en el periódico Gara. Y bueno, yo tuve la disposición y para mí fue un honor decírselo al director de Gara, decírselo a Iñaki, decirle, me ha pedido Antonio Álvarez Solís que quiere que su voz sea escuchada, y yo, bueno, contribuí un poco a eso, él contribuyó más porque le dio esa voz, porque en este país todas las voces son importantes, porque en este país creemos que la gente comprometida es gente a la que hay que acoger, la gente que viene con respeto, la gente que nos entiende, que trata de entendernos, y la gente que quiere construir con nosotros un mundo mejor, un mundo más saludable, un mundo más amable, un mundo más justo. Por eso hoy me he puesto, ahora que veo la bandera republicana y nuestra bandera republicana, que es de Coruña, me he puesto la camiseta de ahora repúblicas, en plural. Así que creo que nuestro mejor homenaje seguirá siendo seguir recordándolo y sobre todo seguir peleando por las mismas ideas republicanas, socialistas o comunistas, y por las ideas de la libertad para nuestro pequeño país, para Euskal Herria, por la soberanía nacional de nuestro país. Es que es eso. Se puede tener, dejó escrito Vincent van Gogh, en lo más profundo del alma, un corazón cálido, y sin embargo, puede ser que nadie acuda a él. No era el caso de Antonio Álvarez Solís, el suyo era un corazón cálido que quería hacer de la vida una vida nuestra. Querida Ada Álvarez, ya como hija de Antonio, sabes bien lo que digo al hablar de tu padre, de tu aite. Buenas noches. Pido un minuto de silencio, por favor, en honor a mi padre.
noches. Ante todo, quiero agradecer profundamente al pueblo en nombre de mi familia y en nombre de mi padre, al que él tanto amaba, por todo el amor y generosidad que han hecho posible esa maravillosa alquimia que solo producen las sinergias que proceden del corazón. Agradecer también a todas las personas que han propiciado que este tan merecido homenaje sea un hecho. Al lehendakari Ibarretxe, a Bernardo Atxaga, a Arnaldo Otegi, a Jesús Martínez Gordi, a Iñaki Soto, a Laura Mitegui y muy especialmente a sus dos hermanos menores, tal y como mi padre los nombraba, Julio Flor y Javier Madrazo, que tuvieron el privilegio de compartir una amistad bendecida, bendita, bien dicha, por las conversaciones profundas y enriquecedoras, por las risas que acarician el dolor y lo convierten en un sabio interlocutor, por la infinitud de los caminos y sentidos que las palabras producen y ofrecen en este acto de creatividad continua que se llama vida. Si hay una palabra que se acerque mínimamente a la inmensidad del amor que nos transmitiste, querido Padre, es gracias. Ciertamente, inmensidad es una palabra que te describía. La inmensidad de la renuncia a tu propio ego en pos de un bien mayor, que siempre apuntó hacia la mejora de los derechos civiles y sociales y hacia la lucha por la libertad, mediante tu larguísima, comprometida y profunda trayectoria profesional. Privilegiaste el regalo que tenías que legar al mundo y nos honraste a todos con tus miles de artículos, literalmente, libros, escritos, conferencias, entrevistas, seminarios, trabajo en radio y televisión. Esa libertad por la cual pagaste elevados costes, que al fin dejaron de ser tales a la luz de ese amor que siempre impulsó tus acciones y tu trabajo. Durante los últimos años de tu vida, tuve el gran honor y mayor placer, si se puede, de pasar a tu lado tardes, noches y mañanas de maravillosas conversaciones en las que el tiempo simplemente dejaba de existir porque tal era el aliento vital, la sabiduría y la alegría que impregnaba tu discurso, que después de una conversación contigo yo siempre era más inteligente, más alegre, más sabia y más poderosa. Tú eras la clase de padre... Un momento. Tú eras la clase de padre al que todos los hijos desean ver. Desean pasar tardes y noches a la luz de sus palabras, de sus alegrías y de sus tristezas. Porque hasta cuando estabas triste, transmitías más vida que muchos cuando están en los momentos más luminosos de sus vidas. Sí, así eras tú, un hombre lleno de vida, de una vida repleta de sentido, como decía el psiquiatra Viktor Frankl en su libro El sentido de la vida, libro que me regalaste con verdadero entusiasmo, el entusiasmo que te caracterizaba. Eso era lo que te hacía ser un auténtico rebelde con causa, como tan acertadamente reza el título de este homenaje. El sentido de tu vida, que se fraguó durante tu más tierna infancia, en tu Mieres querido, cuando durante la escasez alimentaria dominante en la guerra y posguerra civil española, en tu casa se compartía lo poco o mucho que hubiere, con todos los niños del pueblo durante la hora de la merienda, galletas, pan, leche, y fue esa horizontalidad plagada de humanidad, amor y generosidad el motor que, sin saber sabiéndolo, vehiculizó tu acción política durante el resto de tu vida. Fue la ignorancia de Úrsula, tu niñera, que hacía ver que te leía cuentos cuando era analfabeta, hasta que te diste cuenta de que los inventaba y decidiste aprender a leer de manera precoz a los 4 años para poder contárselos tú a ella. Te elegiría como padre en esta y en todas las vidas,
que nos quedan muchas conversaciones que compartir y que esta de hoy es una más, ya que tu presencia, impronta y esencia está más viva que nunca entre todos nosotros. Gracias, simplemente gracias. También me gustaría decir unas palabras en nombre de mi hermana Noemí, que dicen: mi padre y yo hemos tenido una relación de gran complicidad y ha sido una inspiración humana e intelectual a lo largo de toda mi vida. Me ha apoyado en su ternura hasta el final y siento una gran admiración y amor por nuestro padre. Fue George Orwell quien aseguró que a veces, ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante. Estimado Juan Soule Álvarez, nieto de Antonio, ¿qué nos dices de tu abuelo, al que a pesar de su edad siempre vimos joven? Un joven caballero apasionado con los quebrantos de la existencia humana, sabiendo mirar bien a los que sufren por hambre, guerras o por falta de libertad. ¿Qué nos dices? Pues muchas gracias a todos por organizar este homenaje y a Javier y a Julio por el recibimiento y la hospitalidad. Bueno, a diferencia de mi abuelo, yo no soy muy hablador, pero me gustaría agradecerle el cariño que siempre ha tenido hacia nosotros, a pesar de la distancia. Yo vivía en Barcelona y él en Madrid. Y bueno, todos los valores que representaba, especialmente la dedicación incansable en su trabajo, su integridad de hierro, siempre fiel a sus ideas y su filosofía, su fino sentido del humor, que ya lo habéis remarcado antes, su vasto conocimiento y cultura, su filosofía y la energía jovial que siempre tuvo y con la que conseguía reunir a tanta gente. Muchas gracias, abuelo. Espero que descanses en paz. Bien, Pachi ya tiene preparado el nuevo vídeo. Si el vídeo de Euskal Telebista anterior, Antonio, hablaba de la radio y de la república, ahora se expresa sobre la importancia de la libertad, sobre cómo no, la importancia de la pluralidad y la diversidad, y del amor, también del amor. Yo creo que la libertad es invisible, no puede estar dividida por barrios. No puede haber tu libertad y mi libertad. Hay libertad de todos, es un fluido común. Nadie se baña en un cacho del río. Todo el mundo se baña en el río, que yo sepa. Si no, el río queda descalificado y el administrador fue un imbécil. Y que no se criminaliza las ideas. Oh, no, perdone usted. A mí me produce en este momento que hay una criminalización evidente de ideas y que el criminal es el que prohíbe esas ideas y recarga el trabuco para que haya una violencia que le favorece la gobernación del Estado mediante la sumisión de los ciudadanos. Y que no sé por qué la gente del pequeño de Madrid, cuando es la ciudad más inclemente, más inculta, más dura, más cruel, no tiene ningún derecho. En el derecho penal se estableció la doctrina de que el delito debía significar una acción directa prevista en el código, como matar a otra persona, herirla, desposeerla de su bien, etcétera, etcétera. Claro, evidentemente hacer la interpretación, como hacía Marta, analógica y extensiva va contra todo la doctrina del derecho internacional. Pero claro, además, el concepto de entorno es tan difuso como degenerativo. Es decir, ¿dónde empieza el entorno? ¿Dónde acaba el entorno? ¿Por qué se implica el entorno? ¿Quién es el entorno? Los que coinciden una idea, los que no coinciden. Y después habría que recordarle un poco al gobierno actual que en el 34, en octubre del 34, muchos socialistas fueron condenados a muerte, fueron encarcelados por las derechas del 33, exactamente, y que tuvo que defenderlos a Azaña con 3 magníficos discursos en los que dijo exactamente que no podía quedarse
las ideas, ni siquiera los individuos que defendían las ideas, ni siquiera los concretos individuos, porque el derecho penal es para individuos, no para instituciones tampoco. Que eso no se podía hacer porque eso acaba por la libertad y la democracia. Es enamorarse de lo que está enamorado del otro. Pero pasa la relación, la pasión personal. No, él está ahora en la época de la feromona. No le dura de los jueves al viernes ya hasta otra feromona distinta. Pero la pasión, primero se empieza uno por la pasión. Aquello de esa persona la quiero coger. Mirarlo a los ojos y estarlo se dice, ¡qué perreo toda la vida! Eso es Después el sábado ya no. El sábado ya es otra cosa, pero puedes seguir 20 años más. Porque te gusta leer el aire. Al final sabes lo que te gusta, el aire de la otra persona, que está en casa. El aire que está en casa, eso es lo que te gusta, lo que acaba gustándote. Cuando se acaba el aire, pues hay que cambiar. Al principio te parece un brindis, pero a los 10 años tienes miedo que tenga un problema de circulación. Pero eso es una razón por la cual al principio ya hablas. ¿Cómo? Al principio conocer a una chica ya hablas. Oh, claro, eso. Antonio, ¿cómo se primer? ¿Por qué le dices eso a Sánchez Pobre? ¿Cómo fue? Te voy a contar tu primer divorcio. ¿No le hablaste, no le dijiste qué bonita eres? ¿No? ¿No? ¿Cómo dijo? Una señora que había en el extremo de una barra me cantó una cosa mexicana. Me miró. Y le dije, quiero saber el resto del repertorio. Antes ha habido una oración. Yo vengo con otra oración. Esta es de Gloria Fuertes. Que estás en la tierra, Padre nuestro, que te siento en la púa del pino, en el torso azul del obrero, en la niña que borda curvada, la espalda mezclando el hilo en el dedo. Padre nuestro, que estás en la tierra, en el surco, en el huerto, en la mina, en el puerto, en el cine, en el vino, en la casa del médico. Padre nuestro, que estás en la tierra, donde tienes tu gloria y tu infierno y tu limbo, que estás en los cafés, donde los pudientes beben su refresco. Padre nuestro, que estás en la tierra, en un banco del prado leyendo, eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo. Jesús Martínez Burgo, tan citado esta tarde. Catedrático de Teología, a este patio de gorriones libres es donde quieres acercarte. ¿Te acuerdas de aquellos gorriones alimentados por Antonio en el pueblo de Segovia, donde pasó sus últimos años, hasta donde nos acercamos en aquel viaje formidable, aquellos gorriones libres a los que él alimentaba? Pues evidentemente me acuerdo mucho de aquel encuentro y de aquella conversación. Querido Lehendakari Juanjo, Bernardo y Arnaldo, me habéis hecho 3 municiones fantásticas de entrada. A ver si algo de lo que habéis formulado queda recogido en estas palabras. Tuve la suerte de hablar en diferentes ocasiones con Antonio durante los últimos años de su vida, en particular sobre su militancia comunista y sobre su convicción de fe cristiana. En las conversaciones y encuentros mantenidos, le escuché decir que su existencia estaba presidida por una doble y a la vez unitaria fidelidad. Soy un cristiano comunista o un comunista cristiano, que ha mantenido en permanente diálogo interior, sin autocomplacencias, ambas fidelidades a lo largo de los años. Sobre la primera de las fidelidades, la comunista,
solía decir que la había abrazado al contemplar cómo amplias capas de la sociedad vivían en el abandono, mientras otras gustaban afincarse en lo que él llamaba los suburbios morales del poder y del oro. Soy, confesado, un sempiterno comunista que ha echado al viento como una invitación a la verdad toda una vida. Pero tampoco faltaban las ocasiones en las que matizaba dicha fidelidad comunista, indicando que nunca había dejado de ser crítico con determinados colectivos de esta opción política incapaces de compaginar la centralidad de la solidaridad con el inmenso regalo de la libertad, también traída por la modernidad. Confieso que no me extrañaba que cuando se adentraba en este territorio hablara de la revolución activa, ni tampoco que se revolviera, también en expresión suya, contra el odio a los pobres, o que criticara la deshumanización del prójimo. Pero sí que me llamaba la atención, y mucho, que en medio del fragor de esta dialéctica apasionada y encendida, no descuidara igualmente en expresión suya la devoción en la ternura. Sobre la segunda de las fidelidades, la cristiano-católica, manifestaba serlo porque se reconocía como un seguidor del crucificado, injustamente llevado al Calvario en su tiempo, y porque gracias al seguimiento de lo dicho y hecho por el Nazareno, no solo percibía en la relación con los parias de nuestro tiempo la actualización de tamaña injusticia, sino que también se autocomprendía como hermano de ellos y a su lado. Unos pocos meses antes de morir, recordaba lo siguiente en el último de sus muchos libros, titulado Un Dios para Todos. En uno de mis encuentros con el alma, con el objeto de hacer de mi vida algo válido, la voz interior con la que siempre he dialogado, mucho más allá de toda quietud mística, me repelió hacia el franciscanismo como piedra roseta para entender mi existencia humana. Reconozco que, siendo esta la música de fondo de su existencia, tampoco me extrañaba que fuera un comunista entre los cristianos, bañado de franciscanismo, y que tampoco me extrañaba, ni me extrañaba, que dedicara tal libro al Papa Bergoglio y a todos los que sufren. Pero además de estas dos preferencias capitales, también pude apreciar otro interés de última hora. Le gustaba hablar, cuando me preguntaba por lo que entonces yo estaba escribiendo y trabajando, sobre las razones de las conversiones al teísmo y ateísmo de algunos singulares personajes de la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. El caso, entre otros, del filósofo antiteísta Anthony Fleet, del protobiólogo Francis Collins o del escritor y profesor universitario Cliff Staples Lewis. Recuerdo la cara de sorpresa y los silencios cómplices que guardaba, cosa extraña en él que guardara silencio, cómplice, en particular cuando hablábamos por teléfono, al exponerle las razones de sus respectivas conversiones. Todos ellos habían transitado de una cosmovisión atea, antiteísta e incluso agnóstica o indiferente, a otra creyente porque la explicación deísta y teísta les parecía argumentadamente más consistente que la atea y la antiteísta, en la que habían militado, particularmente en las que estaban fundadas en el materialismo bruto o en el azarismo o casualismo, que yo me atreví a calificar como ociosos desde el punto de vista racional. Y recuerdo igualmente la curiosidad y admiración que le provocaba saber que después del paso del famoso autobús ateo por las calles de Londres en el año 2008, apoyado ideológica y financieramente, entre otros, por Richard Dawkins, se había puesto en marcha un sorprendente movimiento de opinión que reivindicaba el cristianismo y que en nuestros días
se reconoce o es reconocido como ateos por el cristianismo. Cuando hablamos de estas cosas, no se lo creía. La brevedad de mi relación con Antonio no me impidió entender su pretensión de tender puentes entre el seguimiento de Jesús de Nazaret y los últimos de nuestro tiempo. Procediendo de esta manera, creo que inscribía su existencia en una tradición y en una espiritualidad bimilenaria, plena de testimonios admirables, incluso en nuestros días. Creo que Antonio podría haber sido uno de ellos. Tal es el marco de comprensión que refrescó en mí este comunista cristiano, o si se prefiere, este cristiano comunista, llamado Antonio Álvarez Solís, a quien recuerdo con afecto y cercanía, en mi caso, por sintonía espiritual y teológica, además de personal. Espero, amigos Arnaldo, Juanjo y Bernardo, que algo os haya regalado. No sé si mucho o poco, pero algo. Os vas a escribir. Quiero traer aquí, esta tarde hermosa, unas palabras del escritor nigeriano Chinua Achebe. Nos dice: un hombre que invita a sus amigos a un banquete no lo hace para salvarlos del hambre. Todos tienen comida en sus propias casas. Cuando nos reunimos en el pueblo iluminado por la luna, no es por la luna. Todos pueden verlo desde su casa. Nos juntamos porque es bueno hacerlo. Así que sigamos con el espíritu de equipo y disfrutemos del poder de la solidaridad. Si sonreímos juntos no es porque no tengamos problemas, sino porque somos más fuertes que los problemas. Son palabras que encantaron a Antonio cuando se las leí. Leer lo que se dice leer a Antonio, le hemos leído en Gara, un periódico donde escribió contra todos los imperios de los convencionalismos, entre otras muchas cosas. Es una suerte, una gran suerte contar con Iñaki Soto, director de Gara. Lehenik eta behin eskerrik asko, albotik nire erabatik hitz egin duzuen guztiei eta batez ere Javi eta Julioki gonbidaren amatik. Bi promesa egin dituen ona etorriko nintzela zangonean. Beste norbaitek esan zuen ez zuela negarrek egingo, eta nik esan dut hori zin egiten duenaz, negarrek egingo nuela, eta nazker dut lehenengo abete. Eta bigarrena izan zen, saiatuko nintzela laburra izatea. A ver si conseguimos. Prometí que iba a llegar y eso ya lo he hecho. Y lo segundo que iba a ser breve y lo intentaré hacer. Mi recuerdo de Antonio hoy aquí, porque espero venir aquí para recordar por dónde iba a salir. Recuerdo recorrer la Gran Vía con él y cómo la gente cruzaba de esos 4 o 5 carriles de manera temeraria para saludarle. Era una especie de atleta como andar en Teherán con Khomeini o en La Habana con Castro. La gente cruzaba la Gran Vía solo para decirle que había visto esto, que había leído no sé cuántos, ante lo cual Antonio lo que solía hacer era decir las 4 palabras que me había preguntado en euskera. Y si la otra persona no las sabía, él se las enseñaba. Para nosotros ha sido un gran honor. Volver a leerlo es increíble, hacer el ejercicio, creo que realmente merece la pena, Bernardo lo decía. Ese nivel de castellano, esa manera de escribir es muy poco común y merece la pena retornar a Antonio siempre. Era un gran periodista. Es de esas personas que, siendo él un articulista de referencia, te llamaba para preguntarte qué opinas, cómo lo ves, qué piensas de esto. Yo pienso esto, y luego entraba en unos debates de profundidades que a mí, que soy un intruso en esto del periodismo, me satisfacía mucho. Coger una llamada y acabar hablando sobre Yasaya
leía Berlín o cualquier otra referencia intelectual y conocer algo, decía, cada vez que hablabas con él eras más sabio. Pues creo que eso es muy, muy importante. Nosotros y nosotras, para Antonio, él lo repetía muchas veces, fuimos un refugio, pero para nosotras lo importante es que él le dio una luz increíble a ese refugio. Es decir, los refugios siempre pensamos en la gente que ha estado refugiada lo sabe, ¿no? Es una habitación a veces, en un sitio cerrado, muchas veces oscuro, donde guardas un secreto, donde no quieres que te encuentren, donde vas porque has hecho algo, porque piensas distinto, porque no entras en la norma, porque vives en el margen. Y para Antonio, nosotros, los vascos y las vascas, y en concreto ahora éramos todo eso. Pero cuando decía aquello, yo siempre le decía, está muy bien, pero nosotros te hemos abierto la puerta con la condición de que tú nos enciendas la luz. Y realmente creo que eso fue lo que nos aportó Antonio, que eso fue lo que conseguimos. A cambio de ese pequeño favor de abrirle la puerta siempre que nos llamaba, el que con esa literatura, con ese saber oceánico, con esa capacidad para, yo siempre digo, era elegante hasta insultando, hacer de nosotros un periódico mejor, un periódico que él decía que era un periódico para leer, que eso era lo que le gustaba de Gara, y me ha emocionado, entre otras cosas, el que vosotros también y vosotras vieseis en él ese reconocimiento mutuo. Era un humanista y en la oración he prometido que, aparte de llorar, me iba a despedir de él, pero como solíamos despedir cuando recibíamos sus llamadas, el artículo, y siempre terminaba, porque tenemos un compañero de la sección de opinión que es particularmente curioso, y en la redacción siempre esperábamos el momento en que decía: Antonio, un abrazo. Y esa era la despedida. Antonio, un abrazo. Creo que a Laura Mintegui, no lo sé, Laura, te pasará como a José Luis San Pedro, que no admiraba a la gente por su poder ni por su dinero. Eso no me interesa nada, señaló el escritor. A mí me interesa la capacidad de comprender. Laura Mintegui, Surea. Eskerrik asko Julio, Javi, eskerrik asko aukera emateagatik. Ikusten oso, eskerrik asko aukera emateagatik, eta benetan ohorea da, plazerra da gaur hemen zuekin Antonio gogoratzea. Yo le leía como a todas las personas que estéis aquí, tenía una grandísima admiración por Antonio. Pero a raíz de la campaña para Lehendakaritza, escribió una carta pública en Gara, dirigida a mí, dándome algunas orientaciones, haciendo unas reflexiones. Me impresionó, primero, que se dirigiera a mí, y me impresionó sobre todo por el eruditismo, por supuesto, por el cariño, por el respeto y sobre todo porque no tenía ni una pizca de paternalismo. A raíz de esa carta yo decidí contestarle públicamente porque me daba opción a poder compartir con él y con todas las personas que la leyeran una serie de reflexiones sobre muchos aspectos, y algunos que no eran específicamente políticos, que se referían al amor, por ejemplo, que se referían al compromiso con lo que se hace, que se referían a la capacidad de entrega, de la manera de entender la política. Y me pareció una idea excelente poder contestar a esa carta, primero porque sí, porque se lo debía, porque había sido un enorme honor que la dirigiera,
pero sobre todo también para hacer públicamente esa reflexión y ese diálogo conjuntamente. A raíz de esa carta me adoptó políticamente y me llamaba con muchísima frecuencia por teléfono. Y siempre con ese respeto y siempre con ese afán de aportar. No nunca para adoctrinar, ni para dirigir, ni para decir si lo hacía bien o mal, solo para aportar. Y me llamaba en cualquier situación. En plena campaña necesitaba comprarme ropa y estaba en una tienda de ropa y me llamó cuando estaba en ropa interior en el vestuario, cambiándome. Y claro, yo no podía dejar de decirle que no era el mejor momento. 25 minutos estuvo hablando conmigo, como solía hacerlo siempre, y cuando salí, claro, yo no podía terminar de vestirme, y cuando salí había una cola de señoras que no quiero ni pensar la cara que me pusieron. Por supuesto no me compré aquellos pantalones. La siguiente vez que estuve con él le dije: Antonio, si alguna vez me llamas y te digo, perdona, no es buen momento, tengo que colgar, ya te llamaré yo cuando me suba los pantalones, no pienses en alargar. Me llamaba con mucha frecuencia y tuvimos ocasión de compartir muchos momentos. Yo le veía como un hombre elegante, como un hombre poeta de lo cotidiano. Le veía como un periodista lúcido y comprometido. Y tuve ocasión de decirle a él también que cuánto tiene que doler, cuánto duele la lucidez y el compromiso. Le veía con un pensamiento femenino, en el sentido de que no pensaba en abstracto, no pensaba en etéreo, pensaba a través de los afectos, de los sentimientos, pensaba a través de las personas, pensaba cuando hablaba con los otros. Se ha dicho aquí, y él lo decía con frecuencia, lo importante son los otros, son los demás. Y pensaba de esa manera, pensaba en táctil, pensaba con cada uno de los 5 sentidos. No eran pensamientos abstractos, ajenos, sino que siempre estaban unidos a algo, a alguna situación, a una persona, a una mirada, a un gesto, a un compartir unas horas. Tuvimos ocasión, gracias a las gestiones de Julio, de compartir también una sesión, un acto en la universidad, con jóvenes, con estudiantes, en la Facultad de Periodismo, y estaba hasta la bandera. Todos alumnos nuestros de 20, 22 años, muy jóvenes, y él era un joven más. Era un joven experimentado, pero era un joven. Y les estaba explicando que no se creyeran aquello que decían de que, bueno, cuando eres joven, si no eres comunista es que no tienes corazón, pero cuando eres mayor, si sigues siendo comunista es que no tienes cabeza. Y él les decía, no os creéis eso, porque de alguna manera yo también he hecho el camino inverso, ¿no? Es decir, aunque se ha dicho, y incluso aparece en Wikipedia, que era franquista, sabemos que no lo era, pero sí tuvo una serie de experiencias no revolucionarias, quizás en un momento, pero con el tiempo hizo el proceso inverso al dicho este, ¿no? Es decir, cada vez se sentía más comprometido, incluso siendo pacífico, yo no lo veía pacifista. Aquellos jóvenes, sobre todo les intentaba transmitir la capacidad de asombrarse, de querer saber. Y el concepto de comunicación, que para mí me parece importantísimo, que no solo los estudiantes de periodismo, sino cualquiera de nosotras, de nosotros tenemos que saber. No hay comunicación hasta que el receptor no emite. No hay comunicación hasta que tú no hablas después de escuchar. Escuchas, pero después hablas para que aquel que ha sido emisor se convierta en receptor, para que él a su vez escuche. Porque si no es una transmisión de información unidireccional, no hay comunicación. Y ese tipo de conceptos que le explicaba allí en una facultad de periodismo, y que algunas
lo tenemos como lema de vida, el concepto de comunicación, pues es algo que lo llevaba a la práctica, era algo que hacía continuamente, porque sabía escuchar. Hablaba mucho, por cierto, 25 minutos podía estar al teléfono y no darme respiro para subirme los pantalones, pero sabía escuchar y lo hacía. Y además lo hacía, como digo, con un enorme respeto y sin paternalismos, que se podía pensar que a una, bueno, ya no tan pipiola, que ya pasaba los 50 y muchos, pero que tenía 30 y tantos años menos que él, pues podía hablarle de una manera más paternalista y no lo hacía así. Yo creo que, y se ha comentado aquí, que gran parte de su evolución política, ideológica, etcétera, estuvo muy influida precisamente por dos conceptos nacionales que los pudo vivir en Cataluña y en el País Vasco. Yo creo que fueron determinantes, aquí también se ha mencionado, como otros grandes intelectuales españoles pudieron desarrollar un pensamiento propio mirándose en el espejo de dos naciones que no estaban dispuestas a dejarse ser subsumidas, a dejarse ser pisoteadas y que mantenían una dignidad personal colectiva como pueblo y una dignidad política, y yo creo que eso fue algo que alimentó en gran parte su propia ideología. Yo creo que fue determinante sus 40 años en Cataluña y sus muchísimos años en el País Vasco. Y la verdad es que él, para nosotros, como se ha dicho también, era un faro, era esa luz externa que te ayuda a verte, que te ayuda a mirarte, pero que viene desde fuera, con todo el valor que tiene eso, ¿no? Con todo el interés que supone el saber cómo te están viendo, ¿no? Y siempre dando ánimos y siempre con todos los medios que tenía apoyando al otro, apoyando a la persona. Fue necesaria una pandemia mundial para arrebatar a Antonio, pero está claro que no se ha ido, está hoy aquí con nosotros, cada cual ha aportado una parte de su prisma. Hemos hecho un caleidoscopio colectivo, cada cual le ha conocido en un aspecto, de una manera, en un tiempo, en una faceta, y hoy todos conocemos un poco más a Antonio y le queremos tanto o más que antes. Gracias. El cantante y compositor vasco José Larrañaga Urco también ha querido estar de alguna manera presente hoy en este homenaje, cantando unos versos de un poeta que hoy se ha citado aquí, al que Antonio se refirió, por lo menos que yo sepa, en 5 artículos, quizá alguno más en sus muchos artículos en Cara. José Bergan, vamos a escuchar a José Larrañaga. Tengo el mejor recuerdo como persona, como intelectual, como persona que entendió perfectamente lo que ocurría en Euskadi, que se podía dialogar con él, y además desde el punto de vista republicano, con el cual coincidíamos en muchísimas cosas, y sus colaboraciones tanto en la radio como en la prensa eran para escucharlas, y el que era audiovisual que dio mucha pena su muerte. Yo me acuerdo que hice un trabajo sobre José Bergan, que incluso hablé con él sobre la posibilidad de ese trabajo, como lo veía, bueno, me dio todos sus parabienes. Bergan era una persona muy complicada y también una situación que viene de Euskadi también de una manera que también entendió lo que pasaba aquí. Y Antonio me ayudó muchísimo, por lo menos, a coger el camino recto hacia culminar el trabajo sobre José Bergan. Ahí donde esté en el infinito, besar cada unidad de Antonio. Voy a cantar una canción basada en un poema de Bergan que hice y llamada
Ahora que al leerme estáis tal vez pensando que no soy de mi tiempo, del vino sí, pero quizás ahora ya no lo soy del vuestro. El vuestro justifica el torbellino en que lo estáis perdiendo. El mío es un remanso sosegado, lo mismo que un espejo. Y en estas soledades en que vivo, me miráis como a un muerto, sin ver que es otra vida y otro mundo lo que yo llevo dentro. Salud, Padre. Estamos terminando, que hoy nos despediremos. Se ha quedado con nosotros Aïssa, que nos va a tocar el Burjana, que se lo vamos a dedicar desde Chistu a Antonio Álvarez Solís, a su familia, nos lo vamos a dedicar a todos y cada una de nosotras. Pero quería leeros 6 líneas de un artículo que escribió en Gara, por supuesto, en 2014. La gran siesta. Cada vez que explicaba la justicia, me quitaban el pan. Y cada vez que me daban pan, me arrebataban la justicia. Nunca pude tener las dos cosas al mismo tiempo, sin despertar 1000 sospechas. Junto a mi oreja siempre escuché que la filosofía destruía el alma y que el pensamiento era una masturbación. De vez en cuando me asomaba el amanecer luminoso y España seguía dormida. La revolución a la que entregué mi ansia se quedó vez tras vez en revuelta de valientes y en muertos enterrados sin memoria. Pretendí la ciencia, pero siempre constituyó un ejercicio desesperado y culpable. Soy España, pero me declaro inocente. Por supuesto que gracias a todos y todas, una vez más, y a todas las palabras, todas y cada una de las palabras, con sus comas, con sus artículos, con sus citas, las pronunciadas y también todas esas palabras pensadas hoy aquí, un golpe de luz, diría yo. Nos mantenemos despiertos y muy vivos por fuera y por dentro. Eskerrik asko, Antonio. Maite, la eskerrik asko.